Para mí es un placer estar aquí y hablando de algo que toca muy directamente con este testimonio, ¿no? Esta historia que es de Dios y tiene que ver con la vida y tiene que ver con el matrimonio. Pero también tiene que ver con la apostasía, algo que estamos viviendo en estos tiempos. Cualquiera diría, ¿verdad?, que el amor se ha ido de este mundo. Hay una cosa preciosa de San Juan Pablo II que él define lo contrario al amor, no como el odio, no como la indiferencia que pudiera parecer. Cuando somos rechazados sentimos eso, sino como algo que es realmente lo que está sucediendo ahora. Es la utilización, es decir, cosificamos a las personas para solo extraer beneficio de ellas, como hacemos con las cosas, y cuando ya no nos interesan, pues las tiramos a la basura. Esto es muy importante y está ocasionando heridas muy profundas y difícilmente sanables si no es por el único que sana este tipo de heridas, y se llama Jesús de Nazaret. Y de esto va esta historia, con todo, porque es que yo la verdad es que me fui a todos los charcos de inmundicia, todos, los probé todos, excepto las drogas, todo creo que lo caminé, para que ahora no haya ninguna excusa, ¿no? Bueno, pues como sabéis, ahora me llamo María, es del Himalaya porque toda la segunda parte de la historia, la luminosa, la hermosa, la que estaba esperándome eternamente, yo no lo sabía, pero el Señor sí, ocurre en el Himalaya, es por eso. Y María, porque luego sabréis por qué María. Pero yo en realidad pues nazco en una familia de Baracaldo, es muy normal, como cualquier familia, clase media. Mi padre trabaja y mi madre todavía no. Esa familia es en la que nazco y soy bautizada en la Iglesia Católica. Pero en mi familia, en mis padres, ya no hay esa fe viva, ni ese amor, sino que hay costumbres. La costumbre de tener un hijo y bautizarlo, la costumbre de ir a un funeral, la costumbre de ir a una boda, a un bautizo y a una comunión. Ya, eso era lo que ocupaba Dios en el espacio de los corazones y de las vidas de mis padres. Y así, pues me lo transmiten a mí. Y solo tengo una abuela, es mi abuela materna, que es a la única a la que veo siempre un rosario de las manos. Ella es la que reza. De muy pequeña, hasta que hago la comunión, ella será mi referente. Hace poquito hacíamos un documental, me pedían participar en un documental de los inocentes, muchos seguro que de los que estáis aquí lo habéis visto. Y preparándome para ese documental, en ese diálogo personal e íntimo con el Señor, pues también pude ver cómo había perdido los referentes de mujeres. Por eso también viene lo siguiente. En la adolescencia aproximadamente, en esos años de rebeldía, yo empiezo a querer caminar y seguir tras los pasos equivocados. Es decir, la referencia de mi abuela desaparece completamente, me parece que está anticuada, me parece que no es lo que toca para estos tiempos, así que empiezo a buscar. Y como no tengo una madre custodia de la fe, no os preocupéis, que mi madre me da permiso para contaros esto. Pero es muy importante esto. Como no tengo esa custodia de la fe, no tengo ese puente entre Dios y yo, que es mi madre, como ese canal se rompe, entonces yo ya no tengo a nadie que se preocupe de ese aspecto de la fe y de mi alma, en realidad. Y empiezo a seguir mujeres aparentemente pues valientes, que son seguidas como escritoras, políticas, muchas de ellas republicanas, por supuesto, ¿no?, milicianas, y empiezo a leer y a consumir historias de ese tipo. En ese momento hay también una fractura con mi abuela, porque claro, para seguir estos caminos hay que sacar a las personas que están constantemente mostrándote una verdad que tú no puedes ver para seguir ese otro camino. Ella además también ya está enferma, con lo cual digamos que todo el mundo, mi carne y el demonio, que se encarga de hacer este trabajo y lo lleva haciendo tanto tiempo que cada vez le sale mejor, pues conmigo, necia, lo logra.
Así que lo primero que hace es llevarme a un feminismo. Es la corriente que está empezando a entrar más o menos en los años 90 y está empezando a entrar con muchísima fuerza. El País Vasco también es verdad que vive tiempos muy convulsos, muy especiales, voy a atreverme, con vuestro permiso, a decir, a consecuencia del terrorismo, la banda terrorista ETA. Esto es lo otro de lo que me preservará el Señor. Mi entorno es un poco ese. Así que hay violencia, hay odio, hay mucha ira. Y la culpa de todo, ¿quién la tiene? Pues la Iglesia, está claro, pero la tiene Dios. Dios que no está, Dios que nos ha abandonado, Dios que no me ama, Dios que yo no le escucho, a Dios que yo no veo. Y claro, todo eso que sucede está alimentado por ese entorno del mundo que arrastra y dice, ¿ves? Porque ese Dios no existe. No te preocupes, no te preocupes. Los niños tienen que llorar, ¿sabéis, no? Y lloran, y los niños pues son movidos y se ríen. Lo contrario a eso, no sé, hay que sospechar, igual no es un niño. Entonces, como os iba diciendo, el entorno, el mundo me empieza a arrastrar y empiezo a dar lugar en mi corazón al odio. El odio entra y todo tiene que ser dirigido hacia. Es un comunismo en realidad, ¿no? Pero escondido. Siempre hay que tener un objeto sobre el que lanzar el odio. Ahora mismo el odio me atrevería a decir que es de las mujeres hacia las propias mujeres, porque nos hemos metido, mirad bien, aquí, en nuestros úteros, para odiar nuestra esencia, la maternidad. Así que lejos de estar enfrentándonos, aunque pudiera parecer unas contra otras, en realidad lo que ha logrado el demonio es que nos devoremos a nosotras mismas. Nos ha robado la dulzura, la ternura, nos ha robado la hermosura y la belleza que Dios solo depositó en las mujeres. Así que cuando te metes en estos caminos del feminismo, empiezas a tener que arrancarte, te tienes que meter la mano profunda y arrancarte las entrañas para no sentir y no pensar como la naturaleza misma y como Dios mismo te dice que es correcto. Así que es antinatural lo que hay que hacer para poder caminar y seguir ese tipo de ideología. Y yo lo hago también. No importa, porque ahí está la verdad y me lo creo. Y la compro. Y ese afán de justicia, ese deseo de verdad conseguir para las mujeres un mundo mejor, que las cuide, que las proteja, pues tocado por quien no debe, que es el mal, lo transforma, lo envenena. Y a partir de ahí comienzo a vivir en plenitud ese tipo de pensamiento. Así que por supuesto hay un foco importante, es la Iglesia Católica, como algo anticuado, retrógrado, moralista, opresivo. Os suena todo este discurso, ¿verdad? Y que por supuesto no nos deja ser libres. Así que ese es el odio. Odiaba a la Iglesia Católica, odiaba todo lo que tenía que ver con la imagen de la Iglesia Católica y su Dios. Digo su Dios porque no era mi Dios. Yo dije a Dios, no te necesito en mi vida, no te quiero en mi vida, no sé si existes, pero si existes igualmente, no estás para mí. Así que yo decido en este momento caminar sola. Esa es mi apostasía personal en realidad con Él. La mía, porque Él no se irá nunca, no me abandonará jamás, pero la mía sí. Y bueno, con 17 años conozco al que diré que era el amor de mi vida. Y lo diré pasado, ¿por qué? Porque solo hay un amor de nuestra vida y es Dios. Todo lo demás es consecuencia de esa comunión de amor. Cuando no tenemos la presencia de Dios, que es amor sencillo, hay que buscar el amor, porque estamos soñados para amar y dejarnos amar. Estamos creados, soñados, pensados para eso. Y esa ausencia ya es el infierno aquí en la tierra, en ese corazón.
Solo era cuestión de tiempo que se materializaba aquello que ya gritaba: de libertad, tengo derecho a hacer lo que quiera, Dios no existe, Dios ha muerto. Ahí comienzo también un periodo muy duro de ateísmo, muy duro. Cuando me contratan, me caso por la Iglesia Católica, 5 de septiembre de 1998. El 5 de septiembre de 1997, el año anterior, moría Madre Teresa de Calcuta, la increíble protagonista de mi historia, la de Amaya y la de María. Cuando me contratan en un centro privado de Bilbao, es un centro de mucha reputación, mucha. Los jefes, mis jefes, son muy conocidos en todo el País Vasco y también en España. Al principio diré que trabajo en la planta del cielo. Estaré acompañando como enfermera en las consultas que tienen que ver con las mujeres que están embarazadas, han dado el sí a la vida y siguen adelante. Yo seré su enfermera de referencia durante los 9 meses de embarazo. Así que las acompaño y veo la vida en los ecógrafos de última generación, por supuesto, porque ahí hay que invertir dinero, para que vean, gasten, dejen dinero. Yo todavía no sé que en realidad de lo que esa clínica, ese centro, igual que otros muchos de España y del mundo entero, de donde realmente se alimenta, está en el subsuelo, abajo en los sótanos. Todavía no lo sé y eso no se sabe, porque solamente si te eligen para bajar ahí abajo es cuando conoces la realidad. Yo tampoco haré nunca ni veré en esa planta del cielo ningún tipo de papel con autorizaciones, no. Se lleva muy en secreto. Solo hay 2 psicólogas, que son las que pasan esas entrevistas primeras con las mujeres, porque en ese momento la ley, que no es como es ahora, permitía el aborto en casos de cuando había trauma psicológico para la mujer, en caso de violación. Entonces esa psicóloga tenía que hacer el papel de decir que la mujer, por el hecho de estar embarazada, fuera del plan personal, ya estaba traumatizada para decir que sí a la vida. Así que se firmaba, se sellaba y se le daba inmediatamente una cita a esa chica. Como yo estoy pasando las consultas con las mujeres embarazadas, esta parte no la veré nunca ni la conoceré. Es hermoso, incluso asistiré a algún parto invitada por el ginecólogo con el que paso consultas sobre todo, y brindaré por la vida. Nos iremos los dos después de ese parto a brindar con una cerveza para decir qué bien lo hemos hecho, ¿no? Hemos salvado esa vida, ha nacido, ha llorado. El momento del parto es algo, como profesional sanitario, que trasciende todo, trasciende lo humano, lo científico, lo real. Todos lo experimentan. No quiere decir que todos lo vivan, lo acepten o lo transmitan, más bien se esconde. Al final nos vamos deshumanizando, porque ese mismo médico es con el que bajaré a los quirófanos para que practique el asesinato del no nacido, es decir, los abortos. Me niego a llamarlo interrupción voluntaria del embarazo, nunca lo he llamado así, porque de esas 3 palabras solo una es cierta: embarazo. El resto es una manipulación vil, codiciosa, manipuladora de la verdad. No es una interrupción y no es voluntaria. También vamos a hablar de eso. Bueno, cuando ven mi potencial, mis jefes me animan a acabar en esos quirófanos. Bueno, imaginaros, el sueño de toda enfermera, sobre todo el de la que es buena, la que le gusta el movimiento, el trabajo, es acabar en quirófanos. Y parece que es mi sueño hecho realidad, así que bajo abajo. Yo lo llamaré bajar a los infiernos. Veréis, a mí me gustaría que fuera metafórico. Esto ya sé que a veces pues no gusta, ofende o molesta o revuelve, pero sí se desciende a los infiernos. En esos quirófanos solo hay muerte, sangre, dolor, llanto, sufrimiento, rabia, maldición, ira, frustración, gritos. Allá abajo no hay derecho, no hay justicia y, por supuesto, no hay libertad. Ahí abajo no estamos haciendo ningún favor
a ninguna mujer. Ahí abajo solo se está enriqueciendo ese centro, solo se está haciendo un sacrificio con el más inocente en este terrible holocausto, que es el asesinato de los no nacidos, porque es un holocausto. Hay varias víctimas. El no nacido en el vientre materno, por lo tanto, los vientres se han convertido en cementerios. Aquellos que estaban bendecidos para albergar la vida, cuidarla, custodiarla, protegerla, bendecirla, acariciarla, se convierten en cementerios donde perecen los hijos. En España, las estadísticas hechas por el gobierno, con lo cual vamos a añadir bastantes más, el año pasado murieron 100.000 no nacidos, solo en España. La otra víctima es la mamá, por supuesto, porque veréis, cuando una mujer entra y traspasa las puertas de esos quirófanos, nunca, jamás volverá a ser la misma mujer cuando salga. Nunca. Nunca. Cuando siguiente víctima, por supuesto, y no nos podemos olvidar de ella, es el padre del no nacido. Da igual si ha incitado o empujado a la mujer a abortar, si se ha negado, si ha suplicado y si ha pedido que no lo hiciera. En cualquiera de los casos sufrirá también la herida de la muerte de su hijo y la cargará el resto de su vida aquí en la tierra. Ahora mismo también nos hemos tenido que encargar de anular la presencia del hombre, el padre. Era muy importante. Así que sola, completamente abandonada y sola, vulnerable, atemorizada, violentada, presionada, esa mujer acudirá así, en ese estado, a ese quirófano y a esa camilla donde la esperaré yo. La mujer entra, se tumba en aquella camilla que está aquí a mi derecha, yo me sentaré en una silla baja. Estaremos primero las dos solas. El ginecólogo solo entra cuando yo le doy el ok y él puede pasar porque está todo preparado. Resumo mi trabajo de la siguiente manera. Evitar problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene que evitar una enfermera abortista? Pues que la mujer no se levante de la camilla. Sí, sorprendente, ¿verdad? Porque yendo libremente, ¿cómo podemos pensar que se quieren levantar de esa camilla? Si es justo, si es un derecho y si es correcto y todo va bien. Bueno, la mayoría de las mujeres que se tumban en esa camilla me pedirán esta mano cuando entra el ginecólogo y comienza el proceso. Ella no verá nada, yo lo tendré todo controlado, siguiendo un estricto protocolo. Ese protocolo incluye nunca empatizar ni mirar a los ojos de ninguna mujer que se tumbe en aquella camilla. Por lo tanto, llegará un momento, al principio no, pero luego llegará un momento en el que para mí lo que se tumben no son mujeres, no son mis hermanas, son cosas a las que estamos haciendo un favor. Así es también la manera en la que yo tengo de sobrevivir cada día a ese trabajo para no quitarme la vida. Cosificada la mujer en aquella camilla, al ginecólogo y a la clínica, al centro, a mis jefes y a todos los jefes del mundo entero que tienen esos quirófanos, les reporta mucho, mucho, mucho dinero. Mucho. Nuestros gobernantes que aprueban leyes obtienen de eso poder, colegueo y amigos, y codicia alimentada y complacida, dinero, más dinero, más dinero. No hay nada más fuera de esto. ¿Estáis entendiendo esto? Es importante. Esta es la verdad profunda del mundo, del mundo médico, del mundo sanitario con respecto al aborto y del mundo político con respecto al aborto. Y también del mundo feminista con respecto al aborto.
Esto es importante, porque también reciben dinero. Es importante también decir a nuestras jóvenes, que a veces vienen a decirme, que cuando ven en YouTube vídeos diciendo que una chica sale tan campante y ha abortado y cómo es posible entonces que yo diga otra cosa, es importante decir que esas chicas no han abortado y que han sido además pagadas para que salgan haciendo esos vídeos. Es importante desenmascarar lo que hay detrás del telón. Bueno, entonces, como os digo, me pedirán esta mano. El ginecólogo entra, se sentará entre las piernas de la mujer en una sillita baja. Es muy sencillo un quirófano abortista, porque tiene que ser el menor costo posible para que haya el mayor beneficio. Así que el ecógrafo es uno muy barato, nada que ver con la planta del cielo, como os he mencionado, porque veréis, solo nos interesa ver dónde está el bebé, en el interior del útero, y solo nos interesa ver el movimiento cardíaco, porque se ve, porque no se escuchará nunca. La mujer nunca escuchará el latido cardíaco de su hijo, porque nosotros le quitaremos el sonido para que no lo escuche. Tampoco verá nunca la pantalla del ecógrafo. De esa manera la podemos manipular y engañar, diciéndole que no tiene vida en su útero, que solo es una célula, que solo es un coágulo. Así que la mujer ciega y sorda, ¿veis cómo ya no es libre? Toma un acto que no parte de la verdad ni de la honestidad, por lo tanto no es voluntario. Cuando entra el ginecólogo y se sienta debajo de las piernas de la mujer, hay un cubo, es un cubo de aspiradora. La técnica que se empleaba en ese momento, y en casi toda España y en el mundo entero, era con unos dilatadores vaginales. Son unos hierros de diferente tamaño y grosor. En función del inicio y el final del asesinato del inocente y también en función del número de semanas de gestación. Yo tenía que ver ese número de semanas de gestación porque entonces a la mesa de quirófano, donde está el instrumental que estará aquí, tengo que añadir un delantal de carnicero, sí, y una careta especial, blanca, transparente, de plástico, porque los restos del bebé, cuando es martirizado y asesinado en el interior del útero, salpican al ginecólogo y todo el alrededor. La madre no verá nunca esto, como repito. Esa también es parte de mi función, de mi labor, limpiar. Así que cuando ella se tumba, está más ciega todavía y ya está más ensordecida porque el latido cardíaco de ella se está disparando, tiene frío, está temblando, está nerviosa, quiere hablar y no puede. Así que me pedirá esa mano en ese momento, según está sintiendo esos hierros introduciéndose vía vaginal en su útero. Esos hierros tienen la función de llegar al bebé y despedazarlo en el interior. De entre 7 y 10 minutos que puede durar esta agonía, la mayoría del tiempo, lo estamos viendo en el ecógrafo, el médico y yo, el bebé está vivo. Con lo cual todo lo que se practica en ese momento pasa porque el bebé lo está viviendo, sintiendo y agonizando. Consiste a través de esos hierros en romper el cuerpo del bebé cartilaginoso. Es relativamente fácil, se introduce con mucha violencia. Aquí todo se caracteriza por violencia. Así que esos hierros llegarán al cuerpecito y lo romperán en muchos pedazos. Los más pequeños son los que son absorbidos por ese tubo de aspirador y esos restos caerán en ese cubo, que yo he llamado en este holocausto fosa común. Los trozos más grandes son cogidos con pinzas y son extraídos hacia el exterior. Hay un momento crucial para que veáis un poco el sadismo y la crueldad de los que ya no podemos ser llamados humanos ahí abajo, sino demoníacos. Hay comentarios como un momento en el que el bebé, en un afán de sobrevivir, se va a la parte más alta del útero para huir de la zona baja
donde está el cuello uterino, por donde están entrando los hierros. En ese momento, muchos médicos, a este momento, que les provoca risa, que les provoca, ¿cómo os diría para que lo entendierais? Es como de lo demencial, del sinsentido, de la crueldad, hace que salga esa parte irónica, sarcástica, cruel, de mueca y de risa, porque a este momento lo llamarán la caza del bebé. Cuanto más pequeño, más les divierte, porque más espacio en el abdomen, en el útero tiene. Así que una vez tocado con estos hierros, comienza ese desmembramiento. Aquí, en este momento, la mujer lo está pasando muy mal. Nada de lo que le han contado ahí afuera está sucediendo. Todo de repente ha cambiado. En los primeros hierros es cuando me pedirá esa mano. La agarrará muy fuerte, es cuando os he contado muchas veces que llevaré esa mano morada a casa, se verán los hematomas. Solo después, cuando el Señor me permite contar este testimonio y empiezo a hablar con muchas mujeres del mundo entero que han abortado, que han pasado por esas camillas, es cuando se atreven a verbalizar, por fin. Yo fui una mujer que tumbada en tu camilla te pedí la mano. No era de ese centro, era de cualquier centro, de cualquier camilla, a cualquier enfermera. La primera vez que me pasó es cuando por fin pude preguntar ¿por qué me pedíais la mano? Yo no lo sabía. Yo pensaba que era consuelo, no. Y entonces me dijeron la otra verdad, porque esperaba que en el último momento me levantaras de aquella camilla, impidieras que sucediera lo que acabó sucediendo y me dijeras que me fuera corriendo a mi casa y que todo iba a ir bien. Pero yo tengo el deshonor de decir que no levanté de aquella camilla a ninguna mujer. Por eso hice bien mi trabajo, por eso me pagaban, por eso iba ganando reputación como enfermera en un quirófano. Cuando todo acaba, todo es tapado con paños verdes de quirófano y ya ella no es la misma. Ha muerto en esa camilla, su mirada ha cambiado. La tiene perdida y ausente. Está en shock. Dos reacciones: gritar o guardar un silencio, que es ese terrible silencio del que se ha encontrado con la realidad. Y ya no hay marcha atrás. Ya no hay nada que hacer. Así que la levantaré despacio porque están mareadas, por supuesto, por toda la sangre perdida. Y la primera reacción será, ellas se agarran el vientre, porque ya están sintiendo que no hay nada. Caminarán en silencio, con las piernas llenas de sangre entre los muslos, bajan a los pies y caminan conmigo hasta un box, donde seguiré el mismo frío protocolo, diciéndoles el tiempo que tienen que estar ahí, para, si fallecen, que muchas veces sucede, nosotros actuar a tiempo. Cuando la mujer llega a ese box, otras dos reacciones diferentes. Sigue siendo silencio sepulcral, ya no levanta la mirada del suelo, por supuesto, ya no habla. O, en estado de shock y de negación, de repente, aquí lee mi nombre y me llamará Amaya y me dirá, he pensado que no voy a entrar en el quirófano, es que lo he pensado mejor, no voy a abortar, no voy a seguir adelante con esto. Está en shock porque no puede asumir lo que ya ha sucedido. Cuando pasa el tiempo, te haces cada vez más duro, porque, como os he dicho, el corazón, mi corazón, ya no era un corazón de carne, era una piedra que ejecutaba órdenes a cambio de un sueldo y que no quería ver la realidad para poder continuar
en su proyección profesional. Una vez, cuando yo vaciaba ese cubo de aspiradora en la sala contigua, donde hay un triturador, es grande, porque ahí se vierten los restos que acabarán siendo más triturados y vertidos a un contenedor amarillo, donde se rotulará con residuos biológicos y se tirarán como cualquier otro residuo de cualquier otro tipo de intervención quirúrgica de un hospital. Vacié torpemente ese cubo esa mañana en ese triturador, así que se quedó sobre aquella mesa perfectamente esterilizada, de metal, un piececito. Tenía el tamaño aproximado de entre 8 o 10 semanas de gestación. Viene a ser esta uña. Me quedé bloqueada, entré en shock, me agarré a la mesa, no podía respirar, quería vomitar. Recuerdo que mi acto fue quitar todo lo que había alrededor y solo se quedó el pie. No era consciente en ese momento, pero estaba preservando, porque estaba encontrándome con un pie. Veréis, fue terrible porque sé que Dios permitió ahí algo y fue un poco de luz a mi oscura conciencia. Así que la pregunta que me vino fue: ¿tú eres mujer, defensora de los derechos y de las libertades, luchadora de la justicia para las mujeres? Y entonces, si ese pie es el de una mujer, ¿quién defendió a esta mujer? Vino todo sobre mí, como un movimiento feminista orquestado por mujeres se podía fundamentar en los miles de cadáveres de posibles mujeres que yo vertía todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a jueves en aquel triturador. Pero veréis, en ese momento pasó una compañera mía de trabajo. Ella llevaba en ese infierno muchísimo tiempo. Así que lo primero al verme parada fue a reñirme. Allí nadie se para, porque cuando paramos no vemos, contemplamos y corremos el riesgo de ver la verdad. Por eso no nos dejan parar. Ella pasó por detrás de mí y lo recuerdo perfectamente, me susurró aquí al oído cerca. ¿Qué te pasa?, me dijo, porque yo estaba verdaderamente pálida, estaba empapada en sudor. Fijaos, yo llegué a pensar que ella no estaba viendo aquel pie, así que dije, a lo mejor ha sido producto de mi imaginación, el estrés, el cansancio, las horas de trabajo, el llanto, los gritos de las mujeres, porque se queda aquí, aquí, no se va nunca, no se iba ningún día de mí. Y ella me hizo esta simple pregunta: ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y en ese momento di una mala respuesta. Entré en pánico porque pensé en mis jefes. Dios mío, dije, no voy a volver a trabajar como enfermera en ningún centro, ya no del norte, de toda España. Me van a hacer la vida imposible. Y entré en pánico. ¿Cómo iba a decir a mi esposo que me había despedido del trabajo con mayor reputación? Todo el mundo quería trabajar en esa clínica. Nadie sabía lo que yo hacía, Nadie sabía lo que yo hacía. Esa es otra norma: silencio, secreto. Así que tal fue el pánico que me paralizó, y desde el miedo y el pánico tomamos siempre la mala respuesta. Es exactamente igual que cómo van las mujeres a esas camillas, en pánico. Y respondí: sí, yo quiero seguir trabajando aquí. Y ella me dijo: bien, entonces eso no es un pie. Dije: lo ve. Dice: eso es un coágulo. Ya me estaba dando la pauta para poder seguir trabajando allí. Os aseguro que ese día, cuando yo dije que sí al mal, cuando yo rechacé la verdad, cayó sobre mí toda la oscuridad. En ese momento el crujido que yo escuché en mi corazón, porque acabó convirtiéndose completamente en una roca. En ese momento empecé de verdad a caminar
por el camino más oscuro, por el valle de sufrimiento más duro e infernal de mi vida. Eso solo fue una primera puerta de inicio, porque ya daba todo igual, a mí ya me daba todo igual. Y aun cuando no acabo en esa clínica y no me marcho porque me entre convicción de pecado o porque crea que estoy haciendo mal, ni mucho menos, aun cuando os voy a contar signos que yo llevaba a mi casa. Se me empezó a caer el pelo, tenía crisis de ansiedad por las noches, no podía tragar, se me paralizó incluso la mitad del cuerpo y me tuve que ir a urgencias. Y aunque todos los diagnósticos eran estrés, exceso de trabajo, yo sabía que no era eso, pero no acababa de identificar el qué. Y ahí es cuando empiezo a correr. Corría porque además del los moratones de esta mano, yo veía sangre en mis manos, daba igual, llegaba a mi casa, me duchaba, el olor de la sangre ferroso se quedaba, no se iba. Quisieras arrancarte la piel porque sigues viendo la sangre de sus úteros, la sangre de sus hijos, pero no se quita. Aparentemente, claro que la piel está limpia, pero hay algo espiritual que de vez en cuando te deja ver esa sangre. Así que yo cuando sucedía eso escondía siempre las manos. Solo yo las veía. Pero yo ya estaba muerta. Era un cadáver. Lo que pasa que me vestía muy bien, me perfumaba, me maquillaba y me iba a la peluquería. Y engañaba a todo el mundo. A todo el mundo que no quería ver ya en mi mirada el vacío que me acompañaba. Veréis, ahí afuera todos estamos así. Cuando me marcho de aquella clínica motivada por mis propios jefes a hacer otra carrera, me voy a hacer la carrera de fisioterapia y yo ya soy otra persona completamente diferente. Ya tengo también signos muy característicos de posaborto, esos que no se pueden reconocer porque entonces, si la Organización Mundial de la Salud reconocería esos signos posaborto, tanto físicos como psicológicos y morales, tendría que reconocer que el aborto entonces ya no es un derecho, una libertad y una justicia. Así que esos signos que nos acompañan son obsesión por la perfección, excesivo control, aislamiento, soledad, silencio, rechazo a la gente. Yo no llegué a tomar nunca pastillas, pero puede haber necesidad de tomar pastillas para dormir y pastillas para despertarte. Pero hay un signo característico, dejamos de sonreír. Parece que tu rostro se convierte en una piedra, se petrifica. Y la mirada es ausente y vacía. Así saco incluso matrículas de honor en la universidad a donde voy y cuando regreso abro mi consulta privada. Es un éxito. Empiezo a ganar un montón de dinero, así que ya eso que el mundo me había prometido y que yo me había creído, estaba empezando a llegar a mí. Tengo una casa maravillosa, grandísima, carísima, joyas, ropa de los mejores diseñadores, perfumes, viajes de todo lujo, hoteles de 5 estrellas superiores. No había nada que se regateara porque teníamos mi esposo y el dinero para eso y mucho más. No tenemos hijos porque en este plan no hay cabida para los hijos. Los hijos son un problema, los hijos son una incapacidad para desarrollarme como mujer. En este momento estoy también corriendo muchísimo más, incluso compitiendo. Así que no puedo deformar mi cuerpo para ser madre, no puedo pararme en un momento para ser madre y como autónoma que soy, empresaria, no puedo parar en un embarazo. No hay lugar. Bueno, ¿quién necesita al final a los hijos? Hablaba yo así. Yo no necesito para ser feliz ningún hijo, ya lo soy. En este momento también, como ese ateísmo no te llena, por supuesto, solo te vacía cada vez más, pues empiezo a indagar y a buscar. Y empiezo a buscar en todo lo que tiene que ver con la nueva era. Así que acabo siendo budista, años, no un mes, no creáis.
Y también hago todo lo que tiene que ver con el yoga, constelaciones familiares, imanes, piedras, tarot, adivinación, cursos de milagros, autoestima, coach, positivismo. ¿Os suena todo esto, verdad? Todo porque uno te lleva a otro y a otro, porque crees que es que ese no ha funcionado por algo, pensé que tienes que ir a otro y otro y otro. Y veréis, el demonio se lo pasa pipa porque parecemos ratoncitos metidos en una jaula con esa rueda y él se asegura de que estemos dando vueltas en esa rueda para no encontrarnos nunca con el amor de nuestra vida. Y así estoy un montón de años. Cuando mi consulta es un éxito y gano fama, reputación y un nombre. Soy muy famosa, conocida en el mundo de la fisioterapia, sobre todo deportiva. Estas manos atenderán a personas muy, muy importantes. Y futbolistas de primera división, entrenadores incluso de primera división, atletas, corredores. Y yo cada vez corro más. Os voy a contar por qué corría, lo resumo. A partir del kilómetro 60 en una ultra, porque mi distancia favorita era entre 100 y 120 kilómetros de montaña, a partir del kilómetro 60 aproximadamente duele todo tanto, que eso era el inicio de mi consuelo. Ese dolor interior que yo llevaba y al que le había tirado un montón de tierra para ocultarlo y hacer como que en realidad no había sucedido nunca. Y nunca hallaba consuelo. En esas carreras, a partir de ese kilómetro, yo hallaba paz. Porque ese dolor físico superaba al dolor de mi alma y se calmaba. Pero claro, dura poco. Cruzas la meta, si ya encima haces podium, más endorfinas, más adrenalina, más vanidad, más gloria. Dura una semana. Justo lo que tardas en recuperarte de tu cuerpo físico. Yo cada vez me recuperaba antes porque cada vez necesitaba una dosis como el que está enganchado a la heroína, a la cocaína o a cualquier droga. Así que tenía que ir añadiendo dificultad técnica en la montaña y también tenía que ir añadiendo kilómetros para sufrir más. Mi calendario laboral era un éxito, profesionalmente y como mujer lo tenía todo. Y también deportivo. Todo a nuestro alrededor, padres, suegros, cuñados, todos nos admiraban y nos envidiaban. Yo no era feliz. Yo no podía sonreír, no lo entendía. Solo hay una vez que mi madre me dijo, lo tienes todo, ¿qué pasa contigo? Y no podía verbalizar. Hay una vez que ella me dijo, ¿dónde está mi hija? Yo tenía tanta ira por mi madre, porque la culpaba de todo a ella, que guardaba silencio. Siempre he guardado silencio. Y me acostumbré a complacer con tal de que me dieran la dosis mínima, como decía ayer el Evangelio, la migaja de amor. Y esa la recibía más o menos. Hasta que el 11 de enero del 2017, tras casi 30 años junto al que era el amor de mi vida, me abandonó. Era un día normal y corriente. Estas cosas siempre pasan un día cualquiera. Y era miércoles. Entró en casa después de trabajar y me dijo que ya no me quería. En realidad no nos habíamos querido nunca, solo nos habíamos utilizado. Porque Dios nunca había estado en nuestro matrimonio. Bueno, guardé otra vez silencio. Yo había también gritado, porque es obligatorio en esta ideología. No necesito un hombre para ser feliz. Yo conmigo misma me valgo y me sobro. Así que ese era el momento de prueba. Y yo iba a responder acorde a lo que las demás esperaban. Así que estaba prohibido llorar, estaba prohibido sentir, estaba prohibido Estaba todo prohibido. El jueves me levanté por la mañana y me fui a trabajar. No dejé de trabajar más que ese miércoles. Pero cómo duele el alma cuando te han abandonado. Es terrible. Una de las peores heridas.
no solo de esposo y esposa, de hijos, hermanos. Cuando me metía en la cama por las noches y no duermes en toda la noche, por supuesto, el mero roce de la sábana o el aire te provoca tal dolor en esa llaga que ahí es cuando ese dolor insoportable de una vida de mentira que se está desmoronando por completo me lleva a tener el primer intento de suicidio. Esa noche escuché perfectamente una voz y yo estaba llorando como todas las noches después de una jornada de trabajo en las que ella solo trabajaba horas y horas y horas y entrenaba horas y horas y horas. Así que escuché una voz que es la voz del mal. Venía por su trofeo, porque esto va de almas, ¿verdad? Así que él venía por la suya, ya bastante que me había estado dando y yo le había estado alimentando a él. Y él me dijo estas palabras clave: ¿estás sola? ¿Nadie te quiere? Y donde estás no va a venir nadie a sacarte. Este sufrimiento no se va a ir, porque ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Yo que había pasado mi vida huyendo del sufrimiento en busca de esa felicidad y de ese amor. Y me lo creí. Así que cometí el terrible error de dialogar con él, por supuesto. Solo pregunté qué tenía que hacer y él me dijo, sencillo: quítate la vida. ¿Tú crees en la reencarnación? Veréis, estaba tan mal, tan en ruinas, que dije yo, aunque me reencarne en una hormiga en la vida siguiente, en un mosquito, me daba igual con tal de salir de esta vida por la puerta de atrás y dejar de sufrir. Me fui a levantar del sofá de donde estaba sentada de mi casa y uno de mis perros, yo tenía dos, uno de mis perros saltó de golpe a mis piernas, así que me paralizará. Tenía un peso descomunal, sobrenatural. Era como si el techo se hubiera caído sobre mis piernas, así que de cintura para abajo no me podía mover. Batallé con el perro más de 2 horas y acabé rendida y me dormí. Es el tiempo que Dios utiliza para que yo reciba una llamada de teléfono. Yo había estado ya en el 2010 en Nepal, haciendo alta montaña, mi otra gran locura, siempre poniendo la vida al límite para ver si acababa este sinsentido de vida. Y esa llamada me invita a ir porque ha habido un terremoto y hay que acudir a unas aldeas que han quedado atrapadas y necesitan profesionales sanitarios, expertos en montaña, capaces de cargar ese peso de medicación. Así que como era el currículum perfecto para mí, dije sí. El 8 de mayo del 2017 cogía un avión y aterrizaba en Katmandú. Katmandú estaba en ruinas. Katmandú es una ruina siempre, pero especialmente por el terremoto. Así que dije, estoy en el lugar perfecto porque yo soy esa ruina. Iba con 2 motivos, una ayudar en lo que se me había pedido y la otra, una vez de que terminara mi ayuda, quitarme la vida. Esta vez provocaría menos sufrimiento a mis padres porque solo saldría que una occidental, otra más, ha caído por un precipicio, por una grieta de hielo o por un corrimiento de tierra y se ha quedado allí a descansar. Ese era mi sueño, descansar en el Himalaya. Y llegué así. Se adelanta el monzón, así que en junio, cuando toca ir a esas aldeas, no podemos acceder y quedamos atrapados. Esa mañana en aquel cruce es donde la historia da el giro total a la luz, porque aparece Madre Teresa de Calcuta. 2 odios fundamentales, además de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Todo odio contra ellos era poco. Siempre había que lanzar calumnias contra ellos, mentiras. Todo el afán era destruir su plan de vida y de familia. Ellos eran obstáculos para el desarrollo, no solo de la mujer, sino también de la sociedad y del mundo.
Imaginaos cuando yo en aquel cruce veo de reojo venir por aquí a dos religiosas. Llevan el sari de Madre Teresa de Calcuta, blanca y azul. Así que una de ellas viene directa y me coge fuerte este brazo. Me quedé bloqueada porque no nos conocíamos de nada, por supuesto, y ella empezó a decirme, en su medio inglés nepalí, que tenía que ir a un sitio. Tienes que ir a ese sitio, decía ella una y otra vez. Pero veréis, llena de todos esos demonios que van conmigo, pues solté el brazo de mala manera y le dije, no me toques, déjame en paz, porque yo no voy a ir a ningún sitio. Mi amigo, me acuerdo que estaba aquí a mi lado, me pegaba codazos y me preguntaba si la conocía. Yo decía, de nada, está loca, decía yo. Quedó todo en ese extraño cuadro. Vino un autobús, se montaron las dos en él y se fueron. Pero hay dos cosas que ya me traspasaron, su sonrisa y la luz. Esa noche ya no puedo dormir, todo el tiempo tengo lo mismo. Tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Así que ya de madrugada, porque contra el Espíritu Santo no nos conviene, no se puede pelear, os lo advierto. Cuando consigo, medio loca, ponerme en pie y acudir a aquel cruce con mi amigo, que solo iba diciéndome que estaba como una cabra, porque veréis, allí no hay letreros, allí no pone Casa Madre Teresa de Calcuta, este es el lugar al que tiene usted que venir. No. Estamos en aquel cruce y, movida por lo mismo, toco a una puerta. Me abre la misma hermana que me había parado en la calle. La misma sonrisa, no, más brillante, más luz. Abrió un poquito solo la puerta y sonrió al ver que era la chica del día anterior. Y me dijo, ya era hora. Así que yo pensaba que me estaba vacilando. Dije, ¿ya era hora? ¿De qué? Dice, pues hija, de que vinieras. Dije, no, yo no he venido, le dije. Yo solo estoy aquí para que me digas por qué me has parado por la calle, por qué me has agarrado el brazo y por qué tengo que estar aquí. Así que ella sonrió mucho más y me dijo, no te lo voy a decir, ven mañana. Dije, yo mañana no voy a venir. Ya no me dio tiempo, porque me estaba cerrando la puerta en las narices. Fue muy buena, así me dio portazo a la soberbia, al orgullo, al engreimiento, a la prepotencia de todo lo que iba conmigo. Después las hermanas, las 9, me dirán que cuando al día siguiente, a las 6 menos cuarto de la mañana, estoy en aquella capilla esperando mansamente, increíble, a que me digan dónde me tengo que sentar, ellas vieron y se preguntaron esto, las 9. ¿Qué vida trae esta mujer para que detrás de su mirada hayamos visto al infierno mismo? Ellas fueron las primeras que vieron de verdad a través de mis ojos lo que había en mi alma, en mi corazón. Así que me senté en el suelo, porque veréis, allí no hay banco, solo una alfombra azul, un altar, el sacerdote que estaba preparándose. Yo me puse contra la pared donde me dijeron que me sentara y frente a mí tenía a las 9 hermanas, con sus 9 saris, con su luz, con su piedad y recogimiento para empezar la Eucaristía. Yo no sabía ni de qué iba aquello. Así que me senté allí y pensé, bueno, esto va a pasar rápido, tú no te preocupes. La Eucaristía comenzó y entonces cerré mis ojos y escuché una voz. Era la voz de un hombre. La voz entraba por todas partes, sacudió el suelo, la tierra sobre la que yo estaba sentada. Me movió completamente. Esa voz dulce, amable, esa voz poderosa, me dijo, con la ternura más infinita que yo había escuchado nunca, bienvenida a casa. Uy, y abrí los ojos a todo correr, porque soy de ciencias, comprendedlo. Y dije, uy, ¿esto es o que te han drogado o que el mal de altura te está afectando mucho? Pero es que mi corazón iba a 1000 por hora. No podía respirar, miraba a todas partes, porque yo miraba diciendo, ¿cómo es posible que las 9 hermanas estén tan tranquilas mirando al sacerdote? ¿No han oído la voz? Pero si es que la ha tenido que oír toda Katmandú, parecía un altavoz aquí en mi oreja.
Así que dije, bueno, tranquila, cierra los ojos, esto se va a pasar. Así que volví a cerrar los ojos. Y la voz vino, volvió, con más dulzura, con más amor, con más ternura. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? En ese momento caí de rodillas y ahí todos los velos de esas tinieblas de mi mente cayeron. A su voz todos los demonios salieron y entonces pude verlo. Entonces vi la cruz con Cristo crucificado y ese tengo sed. La voz salía de esa cruz. Hacía tanto tiempo que yo no me arrodillaba y veía una cruz. En ese momento toda la capilla desapareció. Todo se llenó de una inmensa luz. Él y yo. No es posible, empecé a decir, no es verdad, esto no está pasando. En ese momento, los haces de luz todavía más fuertes iluminaron ese cuerpo que descendió de aquella cruz. Un hombre, un Dios, caminaba en luz, gloria, caminaba, era el resucitado. Así que caminó hasta donde estaba yo, con la sonrisa más hermosa que había visto y que veré en mi vida, aquí. Esa mirada, se había detenido el tiempo. Era una mirada que alberga el universo entero. Todo quedaba sometido a esa mirada y mi alma estaba reconociendo su voz. No necesitas los ojos de la cara, me dijo, para verme. Solo los ojos del corazón. Y en ese momento mi cabeza cayó contra el suelo. Supe inmediatamente por su gracia que se refería a la fe. Así que le dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe. Sonrió más. Y en ese momento, como si me levantaran la tapa de los sesos y me metieran la fe a toneladas, como ese don maravilloso que es la fe y que se nos entrega así. El Padre es el que entrega ese don. Entonces empecé a ver toda mi vida. Fue terrible todo lo que vi. Lo terrible fue ver a Jesús llorar. Eso fue lo terrible. Así que como si un fuego me quemara desde las entrañas, empecé a llorar y a llorar. Yo solo pedía perdón de todo lo que iba viendo. Solo le pedía perdón, no me excusé, no me justifiqué, no culpé a nadie de nada. Yo solo le decía, perdóname, por favor. Y esta pregunta, ¿por qué me fui de ti? Él no hacía nada y yo solo sentía ese dolor. Así que dije, estoy en el último día de mi vida. Deseé que la tierra debajo de mis pies se abriera e irme al infierno. Esa es la verdad. No podía soportar ver llorar al Señor y no podía soportar ver la inmundicia de mi vida. Ni un solo fruto, ni uno. En ese momento en el que empezaba a suplicar más su perdón, empecé a sentir un calor y volví a ver esa sonrisa. El calor que vi empezó en mis manos. Era otra vez sangre, pero esta vez era su sangre, la del Cordero. Me bañaba esa sangre, mientras me acompañaba a su voz esas manos que yo te había entregado para bendecir, para orar, para alabar, para acariciar, para consolar. Esas manos, yo hoy las hago nuevas, porque yo lo hago todo nuevo. No importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora,
Solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Hoy empecé a llorar de una inmensa alegría. Yo solo decía, estoy en casa. Daba igual el purgatorio hasta el fin del mundo, pero ya estaba salvada. No os puedo explicar lo que se siente cuando se siente en ese momento que el alma está entrando en la salvación. Ya no había nada posible que le arrebatara a él de sus manos mi alma. Me lo había perdonado todo, lo estaba quemando, estaba olvidándolo todo. Y de repente empecé a sentir esa dignidad, ese ser hija de Dios. No me lo podía creer, recuperaba lo que era el sentido, mi vocación y un corazón de carne. Solo gritaba que ya estaba en casa con él, con él, con él, con él. Sonrió más para decirme que no era el último día de mi vida y que tocaba despedirnos. Recuerdo que si el alma hubiera podido agarrarle, la túnica hubiera quedado ahí agarrada. Pero se fue todo, la luz, él. Y como si hubieran movido la piedra de mi sepulcro, empecé a abrir los ojos. Estaba en aquella capilla. Me puse en pie de un salto. Las hermanas estaban alrededor de mí. Querían hablarme, querían contarme, y yo solo daba saltos como si tuviera 4 o 5 años. He estado con el Maestro, les decía. He estado con Jesús de Nazaret. En casa hay un lugar en el hogar para mí. Hay un lugar, y he estado, sí es real, existe. Y ellas lloraban y reían porque me querían decir lo que había pasado. Lo primero que vi fue el charco alrededor de mí y pregunté asombrada qué era aquello, así que me dijeron, son todas las lágrimas que has llorado porque han pasado 3 horas. A mí me pareció un instante en casa. Cuando me vi toda empapada en lágrimas, entonces ahí sentí algo y fue que mi corazón latía. Me había parecido que mi corazón latía todos esos años, pero no. Ahí sentí que mi corazón latía. Un nuevo corazón. Ellas me dijeron que se habían asustado porque mi cuerpo, al caer la cabeza, efectivamente quedó frío, constantes básicas, bajo mínimo. Así que tuvieron miedo de que se les muriera aquella mujer que había entrado, imaginaros. Se pusieron a rezar y a pedir la intercesión de Madre Teresa de Calcuta. Entonces vieron algo. Vieron caer sobre aquel cuerpo hecho una bola contra el suelo, postrado en posición de quebranto, caer el fuego del Espíritu Santo. Entonces entendieron lo que estaba pasando. Así que intensificaron esa oración y me rodearon con ella. Escucharon 2 cosas en la oración de Dios. Decidle, cuando la ponga en pie, que le doy una tierra nueva y un nombre nuevo. Su nombre a partir de hoy será María. Por eso desde ese día yo me llamo María. Llevo el dulce nombre de María. Yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, ni siquiera conocía a esa María. Cuando pregunté a la hermana, ¿por qué me paraste por la calle? Entonces ella me dijo, hija, sencillo. La voz de Dios me dijo, ella es, y fui a por ti. ¿Yo soy?, le dije. Descubrimos que ellas, que llevaban 1 año orando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta, aparecía la fisioterapeuta. Lo que no sabíamos es que el cielo, y como intercesora Madre Teresa de Calcuta, tenía otro plan. Ponerme en pie para preguntarme
si estaría dispuesta a contar la verdad. Ese es mi sí de todos los días, desde ese día, en agradecimiento, aunque no tengo forma de agradecer lo que Él hizo por mí. Es mi forma de compartiros la verdad. Es mi forma de gritar en el mundo la gran mentira del aborto. Cuando regresé, porque tuve que regresar y empecé a aprender lo que era la obediencia a la voluntad de Dios, eso sí que me costó. Tenía que pasar todavía por un largo desierto y ahí toma protagonismo mi matrimonio. Me quedé sin nada, mi esposo se lo quedó todo, excepto el perro, eso me lo dio. Así que Dios empezó a obrar y eso que me dijeron las hermanas y me acompañará siempre, confianza y abandono total en Dios. Él tiene un plan, María, aunque no lo entiendas tú, no lo entendamos y no sepamos por qué tienes que volver, confía. Y así fue. En ese desierto tuve también que llorar, no haber tenido hijos. Eso me lo hizo ver ella, nuestra Madre, la Virgen María. Y también tuve que llorar la abominación y el sacrilegio que había cometido contra el sacramento esponsal. Y ahí tuve que aprender a perdonar. Al que no queremos perdonar porque es el difícil, ahí empieza el proceso de sanación por medio del perdón a mi esposo, para reconciliar toda mi vida y para que esa herida del abandono que me había robado más todavía mi dignidad fuera una herida para que abierta a Él esté, para seguir Él mismo, Jesucristo, desposado con cada uno de nosotros, con su iglesia, el que siga aclamando el significado, el sentido, el milagro, el poder del sacramento esponsal. Así que esta es esa historia de amor y de misericordia, esa historia dulce, porque Él es miel, leche y pan. Ese amor de nuestra vida que viene, que no se ha ido a ninguna parte, que está más vivo, presente que nunca, aunque el mundo se empeñe en decir que nos ha abandonado. Esta historia es un grito de alabanza para el Señor de la vida, por el Evangelio de la vida, del amor, del amor. Madre Teresa de Calcuta, que me dijo, he metido yo la mano en la basura para sacarte, no olvides nunca de dónde vienes y sé el grito de los no nacidos y de las madres que están muriendo en esas camillas. Sé luz, tú también, lleva esperanza, pero sobre todo vuelve a hablarles del amor. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo espera, el amor con el que se responde al mal de estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias. He preguntado si admite alguna pregunta. Son las 9:20. Todavía tenemos 10 minutos. Solemos acabar a las 9:30. Si alguno quiere levantar la mano, aquí don Juan Miguel le pasa el micro. Si quiere hacer una pregunta, allá al fondo hay una mano levantada. Aprovecho mientras va Juan Miguel para darle infinitas gracias a María. Le he dicho que hablara con toda la libertad y que dijera lo que quisiera, pero ha sido verdaderamente un regalazo para todos nosotros, que intentaremos además difundir a través de la grabación de lo que has dicho. Sí. Muchas gracias por el testimonio. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos daría a la hora de
de tratar con una mujer que ha sufrido un aborto involuntario, por diferenciarlo de esto, pero también qué palabras de consuelo podemos dar también ante esa pérdida de personas que han sufrido esa vida que se han perdido, que llevan en su interior. Bueno, creo que cuando se pierde un hijo no hay palabras de consuelo. Creo que es el momento de acompañar y muchas veces en silencio. Necesitan sentir la presencia de sus seres amados en silencio. Es un buen momento para escuchar al único que puede venir a consolar ese corazón roto. Dios, el amor mismo. Él es el único que puede acariciarnos y que puede consolarnos. Y vivimos en un mundo en el que queremos cortar el sufrimiento enseguida. El sufrimiento es purificador. El sufrimiento nos fortalece y nos hace crecer, sobre todo cuando ese sufrimiento nos lleva a la cruz con Jesucristo sufriente. Hay que dejar llorar. No hay que querer para que nos complazcan y dejen de llorar, que cuanto antes se les pase. No hay que querer llevarles cosas, palabras, para que dejen de llorar. Hay que acompañar en el llanto y hay que llorar. Jesús lloró, ¿verdad? Nosotros tenemos ante la pérdida que llorar y que acudir a Él. No le robemos las almas al Señor, creyendo que nosotros tenemos capacidad o poder de tocar esos corazones. No llegamos, no podemos, Él sí. Así que las acercamos más todavía a Dios y en silencio dejamos que Él obre y actúe. El sufrimiento es un momento que con la presencia de Dios, porque ya hay fe en esa alma, porque ya lleva una vida de fe, es el regalo que Jesucristo mismo nos hace para dejarnos crucificar con Él en esa cruz, para entender también el sufrimiento de otros, para luego poder acompañar en el dolor a otros. Nos vuelve comprensivos, nos vuelve también más mansos, nos vuelve misericordiosos. Eso es lo que yo te puedo decir. Y cuando esa persona ya verbaliza que quiere hablar, entonces, por medio de oración, permitimos que el Espíritu Santo nos ponga palabras para esa persona, para ese padre o para esa madre. Palabras. Todo tiene que llevar un tiempo pausado, calmado. Es importante. Muchísimas gracias por el testimonio y tengo dos preguntas. La primera sería lo que has sentido cuando has visto al Señor, ¿no? ¿Eso lo llamarías el famoso aviso que vamos a tener todos en un momento dado? Que vamos a ver nuestra alma como la ve el Señor. ¿Eso piensas que fue eso lo que viviste? Y mi segunda pregunta es, ¿piensas con la nueva ley que hay en España, ¿no? Que está prohibido rezar frente a los abortorios, ¿tú qué postura tendrías? ¿Seguir rezando rosario? Perdona, ahora te digo por qué me ha venido la risita. O sea, eso. A la primera, gracias. A la primera, bueno, no sé lo que va a venir al mundo, pero sí sé lo que vino a mí. Y fue la iluminación más increíble. Fue, claro, iluminó mi conciencia oscurecida, ¿no? ¿Por qué lo decide hacer así? Le corresponde a Él, porque Él es Dios. Y Él decide cómo viene a nuestro encuentro. Él, no nosotros. Yo no hice nada. ¿De acuerdo? Él. Para mí,
para la misión que tendría pensada, para esto, Él. Después, claro que Él es luz, no puede venir más que a traspasar con su luz vuestras oscuridades. Era una muerta y Él me resucitó, me puso en pie. Yo lo único que he hecho es, como aquel leproso, regresar a los pies del Señor dándole las gracias y diciendo: como Señor, ahora te sirvo, y con ese fuego y ese celo por la casa de mi Padre. Ese infinito agradecimiento que tengo a la Iglesia, porque he podido, gracias al don de la fe, volver también a mi hogar en esta tierra, que es la Iglesia. Pues eso es la iluminación. Lo que va a pasar con el resto de la humanidad, no tengo ni idea. Pero lo que yo pido todos los días es: ven, pum, a iluminar, pum, 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 a todos los pecadores del mundo, a todos. Y mira que si encuentras a alguien más malo, peor que yo, a ese más gracias, más dones. Eso es lo que yo quiero, que todos conozcan a Dios, que todos conozcan al Jesús, al Maestro que yo vi, que es el Jesús del Evangelio, el Jesús de nuestra Iglesia. Que todos, si se cruzan conmigo, el Señor me ayude a sonreír y esa sonrisa cambie sus vidas, como cambiaron esas hermanas la mía. Que las mujeres, los hombres, recuperen la verdadera dignidad de hijos de Dios. Me he reído porque hoy es San Joselito, San José del Río, niño cristero, y respondo a tu segunda pregunta: ¡viva Cristo Rey! O mártires o santos, ¿cómo vamos a dejar de rezar delante de? Pues el Espíritu Santo con cadenas inefables nos lleve a las prisiones que tenga determinado el Señor. No proclamamos la verdad cuando todo el alrededor es propicio a la verdad, ¿no? Proclamamos la verdad, mostramos a nuestro Señor a tiempo y a destiempo, de día y de noche, entre los hermanos y entre los enemigos, con todas las consecuencias. Por eso hay que rezar mucho. Decía el Padre Pío que estamos así porque no hay oración. La Virgen María Medjugorje ha vuelto a recordar que volvamos a la oración personal. Esto, responder con un fiat a Jesús cada día, no mañana ya y ayer tampoco, hoy, ahora, solo puede ser posible por la fortaleza del Espíritu Santo, en la oración, por esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo que nos deja ir conociéndolo, amándolo cada vez más. Entonces, sin ese amor de Corintios, no podremos responder en el nombre de Jesucristo a lo que venga. Así que oración, perdón, mirar ya a nuestras propias vidas, pedir esa luz del Espíritu Santo para ver qué tenemos que reparar. Yo he hecho un camino de reparación y sigo haciendo, pero he hecho camino de reparación al sacramento esponsal, he hecho camino de reparación por todos esos no nacidos. Hay que reparar, son los tiempos de la reparación, reparar, pedir perdón y orar por los que todavía no han visto la luz o viéndola la han rechazado, porque la luz vino a nosotros, pero las tinieblas no la acogieron. Pero los que sí se hicieron hijos de Dios. Nosotros libremente tenemos esa elección, ser hijos de Dios, con todas las consecuencias, ¿verdad? Defensores de Cristo y de la verdad, de la vida, por supuesto, de la familia, de la fe, de la esperanza y del verdadero amor. No del amor que ven del mundo, del verdadero amor. San Francisco de Asís decía
que tenemos que revisar muy bien cómo nos comportamos, porque podemos ser camino de salvación para nuestros hermanos, siendo evangelios vivientes, o camino de error y perdición para los ya perdidos. Seamos luces en ese camino de retorno a casa para muchos. Y para eso tenemos que decir al Señor que nos llene de misericordia, de ternura, de dulzura, de valor. Bueno, Él hace todo. Nuestro 5% de ese 100% es la oración. Pues hagamos siquiera eso. Y empecemos a ver cómo el mundo se transforma. Cuando se transforma el corazón de cada uno, el entorno, la familia, la comunidad. Dejemos de juzgar, dejemos de quejarnos. Dejemos de tirar piedras a nuestra propia iglesia, a nuestros hermanos, y pongámonos a rezar, a confiar y abandonarnos en el Señor. Cojamos fuerte, fuerte, fuerte la única mano de este tiempo, que es la Santísima Virgen María. Con ella de la mano tened por seguro que no va a pasarnos nada. Muy bien, podéis aplaudirse. Muchísimas gracias. Las palabras que ha dicho sobre el sufrimiento, no sé si las escucharéis otra vez. Es muy importante lo que ha dicho sobre el sufrimiento. Nunca se habla sobre el sufrimiento, sobre su dimensión purificadora, lo que nos hace sentir verdaderamente criaturas, descubrir el amor que nos acoge del Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Hemos comenzado la semana del matrimonio y hemos comenzado por la base. En este caso, la santidad, sacralidad de la vida humana y la santidad del sacramento del matrimonio, con este testimonio estupendo que nos ha dado María del Himalaya. Vamos a continuar mañana, Nuestra Señora de Lourdes. Es importante, los que corráis la voz, es decir, más allá de lo que significa la Jornada Mundial del Enfermo, salir a la calle. Hemos de salir mucho a la calle, con María rezando el Santo Rosario. ¿Qué mejor? Que con ella, como os decía, cogida de la mano, no nos pasará nada. Podremos nosotros dar testimonio de salud que hemos alcanzado y que ella ha recordado para su vida. Alguien le dijo a María: el Señor no te ha concedido hijos, pero vas a tener muchos hijos espirituales, ¿no? Y a eso ella va dando por ahí testimonio de lo que el Señor ha hecho en ella. Sabéis que en la diócesis de Alcalá de Henares, como en otras diócesis, para dar respuesta a lo que significa lo que ella ha llamado el holocausto del aborto, tenemos el proyecto de lo que se llama en general Spei Mater, Madre de la Esperanza, que recoge 3 proyectos. Proyecto Ángel, para acompañar a las mamás para que no aborten. El proyecto Raquel, si han abortado, para que puedan sanar ese corazón y salir del trauma del postaborto. Y después generar en las parroquias oración por la vida de los fieles en cada una de las parroquias, con grupos que oren por la vida. De esa manera contribuimos dentro de la pastoral familiar a lo que es esta respuesta ante algo de realmente que se presenta como progreso, como libertad. Ahora mismo Macron quiere elevarlo a la dignidad de derecho para toda Europa, etc. Bueno, pues es un combate y el Señor siempre, en cada momento de la historia, nos manda mensajeros para arrojar luz en este combate, en este caso referido a la sacralidad de la vida humana y a la santidad del matrimonio. Que Dios te lo pague, María. Muchísimas gracias a todos. Rezamos el Ave María y nos despedimos con la bendición.